A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaña en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García, en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. Ya iniciamos esta ronda informativa de esta hora. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó este martes las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre en Venezuela y advirtió de que se trata de un mecanismo más de impunidad de quienes usurpan el poder en nuestro país. Cada día adicional de la dictadura venezolana significa más hambre, más éxodo, más enfermedad, significa menos justicia, significa más impunidad para los dictadores. Pocas cosas son más tóxicas para la democracia que la corrupción. Es gemela de la impunidad. Cuando las autoridades políticas y las instituciones se corrompen, cuando sus decisiones son completamente contrarias a los intereses públicos de la gente y los afecta directamente, ese orden sistémico que se crea, aún en el marco de la democracia, se transforma en abuso de poder, en el uso total de la discrecionalidad sin responsabilidad. La falta de responsabilidad ante la opinión pública, la falta de responsabilidad ante el pueblo, la falta de responsabilidad ante la ley. Sobre la crisis institucional en Perú, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebró que el país haya encontrado un camino para resolver la actual coyuntura. La celebración de elecciones constituye un paso esencial para asegurar la vida democrática. Y al respecto, obviamente, la presencia de la OEA en la observación electoral ha significado garantías que se buscan en el sistema interamericano, que han fortalecido esos procesos o que han resuelto problemas cuando se han presentado en esos procesos. Subrayamos que las diferencias existentes deben canalizarse siempre a través de las instituciones. Debemos ser siempre respetuosos de la Constitución de cada uno de los países y debemos ser obviamente consecuentes con las necesidades que tiene cada uno de los estados de ser consecuente también con sus obligaciones internacionales, específicamente con el sistema interamericano en el marco de la Organización de Estados Americanos. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, auguró que a Nicolás Maduro le irá peor este 6 de diciembre que el 20 de mayo de 2018. Seguirá usurpando funciones, pero nosotros no hemos dejado de trabajar y de organizarnos a nivel nacional e internacional, aseguró el mandatario encargado en un acto contra el fraude realizado en la Universidad Central de Venezuela. Estamos convocando una consulta para aglutinar a la mayoría del pueblo de Venezuela, para ejercer una voz no solamente disidente, sino de alternativa a la solución. Está derrotada el fraude y la dictadura. Está derrotada, no tiene cómo solucionar. Le va a ir mucho peor a la dictadura y a su entorno, y por eso vemos ya a uno por ahí echándole el muerto al FAES cuando es corresponsable por acción y omisión de las violaciones de derechos humanos. Atención con esto, no puede escurrir el bulto ahora el acosador judicial de la dictadura, no puede escurrir el bulto, y ahí está claramente la diferencia. Entre tanto, comenzó el despliegue del material electoral para los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre. Así lo confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, quien precisó que la operación comenzó días atrás, abarcando 7 estados, con la intención de que el próximo 28 de noviembre ya esté cubierta la totalidad del país. El comisionado presidencial del Centro de Gobierno y dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, aseguró que seguirá haciendo lo que corresponda para activar la justicia internacional contra Maduro y sus cuerpos de exterminio.
Las FAES son utilizadas por la dictadura para ejercer una política de terrorismo de Estado. Es por eso que es tan urgente el cambio político en Venezuela, escribió el dirigente en su cuenta en Twitter. Por su parte, Rafael Uzcategui, director de Provea, aseguró que el fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, no garantiza justicia para todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales e irregularidades por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, luego de unas declaraciones en las que admite no saber qué sucede con el mencionado Cuerpo de Seguridad del Estado. A nosotros nos parece extraño que el fiscal, el señor Saab, no conozca el informe de más de 400 páginas de la Misión de Determinación de Hechos, ni el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde se ha documentado de manera fidedigna la actuación de este organismo de las Fuerzas de Acciones Especiales y se ha solicitado expresamente su disolución debido a la violación sistemática de derechos humanos, porque esto es un cuerpo policial que no tiene el entrenamiento para realizar labores de seguridad ciudadana. Y es por eso que desde su creación se han asesinado a más de 1.400 personas. Se ha transformado en un escuadrón de la muerte que castiga a los sectores populares con ejecuciones extrajudiciales desde el inicio, desde su creación en el año 2016. Y en otras noticias del panorama nacional, el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imiop, confirmó que luego de 8 meses incomunicados, producto de la pandemia del COVID-19, finalmente los presos políticos han tenido contacto directo con sus familiares y abogados. Imiop destacó que solo desde hace muy poco ha habido acceso a los lugares de reclusión donde se encuentran detenidos. Se comenzó a permitir una modalidad virtual de visita, es decir, se podían hacer llamadas en esta aplicación Zoom para que por lo menos los familiares de algunos presos políticos pudieran tener contacto con ellos. Eran llamadas evidentemente controladas en presencia de funcionarios de custodia, etcétera, es decir, no había libertad verdaderamente en esas llamadas para saber qué es lo que estaba pasando en nuestro caso en particular. Y en algunos centros de reclusión, no en todos, en algunos centros de reclusión se ha permitido con algunas restricciones ya la visita. Caso excepcional, por ejemplo el de Ramo Verde, donde todavía a estas alturas no se ha permitido la visita ni de familiares abogados. Ya los familiares nos pidieron que redactáramos una solicitud formal de visita para saber cómo están estas personas que están arbitrariamente recluidas allí. Entre tanto, Tamara Suju, abogada y defensora de derechos humanos, retó al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, a responder ¿dónde está Hugo Marino Salas? La jurista aseguró que Salas desapareció el pasado 19 de abril de 2019 tras ser detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar y su caso ya ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde ese día, ni su familia ni sus abogados saben nada de él. No se sabe si está vivo o está muerto. El caso de Hugo Marino Salas ha sido denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del cual tiene medidas cautelares, en la Relatoría de Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada y en la Corte Penal Internacional. Yo quiero hoy lanzarle un reto al fiscal de la estructura represiva de Nicolás Maduro, Tarek William Saab. Tarek William, ¿por qué el Ministerio Público guarda silencio vergonzoso en este caso? ¿Por qué el sistema de justicia no ha dicho absolutamente nada de dónde está Hugo Marino Salas? Tarek William, ¿dónde está Hugo Marino Salas? Respóndele a los venezolanos, respóndele a su familia y respóndele a sus abogados. La presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa de la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, advirtió sobre la inminente expansión de los grupos armados al margen de la ley en Venezuela. Los controles estatales, los controles que existen desde el Estado son tan débiles que ya de alguna manera se han transformado en perversos y incentivan sin ninguna duda de manera exponencial el crecimiento y las estructuras de grupos armados y de economía ilegal. En otras informaciones tenemos que en el estado Zulia,
Las fuertes lluvias afectaron esta madrugada los sectores de Altos del Sol Amado, Barrio Pradera, La Chamarreta y el Barrio Bolívar en la ciudad de Maracaibo. En este sentido, el diputado ante la Asamblea Nacional por esa entidad, Avilio Troconis, advirtió que los municipios San Francisco y Mara también resultados afectados por producto de las inundaciones. El parlamentario publicó un video del interior de una vivienda con los inmuebles bajo el agua. Bueno, en estos momentos esta es la situación. Maracaibo, Zulia, Venezuela, fuerte lluvia, inundación. Señor gobernador, que no me va a ayudar, señor gobernador. Échate para acá para la luz, para que te vea, está ahí. Salí, habla ahí en el video. Señor gobernador, por favor, venga a ayudarnos, nos estamos ahogando, perdimos todos los corotos. Bueno. Venga a ayudar, venga a unas palabras, nos estamos ahogando, perdimos todo. Entre tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, prevé para las próximas horas abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, actividad eléctrica y ráfagas de viento en gran parte del país. En el panorama informativo internacional, el diputado centroliberal Francisco Sagasti asume este martes oficialmente la presidencia de la República de Perú. Su siguiente paso será nombrar a su primer ministro y a los miembros del gabinete. En una alocución ante los manifestantes que estaban a las afueras del Congreso de ese país, Sagasti advirtió que es momento de reflexionar y preguntarse dónde perdieron el rumbo en su país. Y es un momento para avanzar decididamente hacia un futuro mejor para todos los peruanos y peruanas. Los jóvenes que están expresando su protesta, su indignación, su frustración, es la misma frustración que sentimos todos nosotros cuando vemos las enormes dificultades que a veces nosotros mismos las hemos creado por no trabajar en armonía, no trabajar en paz, no escuchar al otro, no considerar y tratar al otro como igual. Tenemos enormes tareas en nuestro país justo antes del bicentenario de la independencia, cuando cumplamos 200 años y empecemos nuestro tercer siglo de vida independiente. En Estados Unidos, el virtual presidente electo de ese país, Joe Biden, dio a conocer más nombres de los integrantes de su futuro gabinete y equipo de asesores, mientras que el presidente Donald Trump sigue sin admitir la derrota. Continuamos en Estados Unidos. Los resultados de la farmacéutica Moderna son increíblemente impresionantes, según lo reconoció el inmunólogo norteamericano Anthony Fauci. El especialista aseguró que en una entrevista que aún no está claro cuánto durará el efecto de la vacuna. En economía, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió la licencia a las petroleras que operan en nuestro país pese a las sanciones. Una prórroga de 180 días otorgada a Chevron también aplica para gigantes de servicios como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford. Por su parte, Venezuela se comprometió ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo para la operación de los precios del crudo. Los precios internacionales del crudo caían levemente a finales de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $41.08 el barril y el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $43.45. Las bolsas de valores en Asia y Europa arrojaban resultados mixtos al final de la jornada. El IBEX subía más 2,6%, el CAC 40 más 0,21%, mientras el DAX caía menos 0,04%. El índice Shanghai ganaba más 1,11% y el Nikkei más 0,42%. Y en materia deportiva, la selección vinotinto recibe esta noche en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela a su par de Chile en busca de sus primeros 3 puntos de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. En estos momentos, Venezuela está derrotando a Chile 1-0. En el mundo del tenis,
El austríaco Dominic Thiem venció este martes al español Rafael Nadal en la segunda jornada del Abierto de Londres. Es probablemente mi mejor partido a 3 sets junto con el del año pasado contra Djokovic, dijo orgulloso el vencedor. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina. Que la continúen pasando bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Mantén